Buenos días, queridos amigos y amigas de la Fábrica de la Ciencia. Hoy volvemos a Luxor y lo vamos a hacer de la mano de un nuevo amigo y colaborador, Antonio Morales, que nos va a presentar el proyecto que dirige. Y seguro que todos vosotros vais a quedar fascinados porque es muy interesante todo lo que están haciendo cerca prácticamente en Deir el-Bahari, que a los oyentes seguidores de la Fábrica de la Ciencia recordaréis que es donde se encuentran los templos mortuorios de Hatshepsut y de Montuhotep, del rey Montuhotep, y también en la ladera de la montaña que es colindante a los templos mortuorios de estos dos reyes, bueno, reina y rey. Nos encontramos una serie de tumbas pertenecientes al Reino Medio, que da el nombre a este proyecto. Y la verdad es que, repito, vamos a quedar fascinados con todo lo que nos va a explicar Antonio porque es muy interesante. A los oyentes, seguidores de la Fábrica de la Ciencia, del podcast de la Fábrica de la Ciencia, recordaros que podéis contribuir de forma simbólica con menos de 3 euros al mes en este maravilloso espacio divulgativo, y así de esta manera podéis ayudar a engrasar las máquinas de esta fábrica que es vuestra casa. Y a los seguidores del canal de YouTube, pues a disfrutar de esta fantástica entrevista que le vamos a realizar a Antonio Morales, porque seguro que os vais a quedar alucinados con todo lo que nos va a contar. Y ahora os dejo con Antonio Morales desde Luxor, Egipto. Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy volvemos a Egipto, en especial a Luxor, y lo vamos a hacer de la mano de un nuevo amigo y colaborador que se llama Antonio Morales. Muy buenos días, muy buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues los oyentes están esperando este momento porque muchos de ellos conocen el proyecto del Reino Medio de Tebas, el que tú tienes la suerte de dirigir. Y lo primero que te vas a hacer es brevemente te vas a presentar para que todos los oyentes te conozcan. Bueno, me llamo Antonio Morales, soy el director de este proyecto. Es un proyecto que trabaja bajo los auspicios y financiación de la Universidad de Alcalá, en Alcalá de Henares. Yo soy profesor de egiptología en esta universidad, donde ofrecemos varios cursos dentro de nuestros grados de Historia y Humanidades, así como un máster de estudios propios de egiptología. Y bueno, llegué aquí de la mano de una ayuda Ramón y Cajal del Ministerio. Estaba anteriormente en Estados Unidos, donde hice mi doctorado, y luego trabajé de profesor en Berlín hasta que pude aterrizar aquí en Alcalá de Henares. Bueno, vamos a situar primero en un contexto geográfico donde se encuentran estos yacimientos. He adelantado a algunos oyentes que están muy próximo prácticamente en Deir el-Bahari. Estos oyentes ya saben de lo que estamos hablando porque son también apasionados del antiguo Egipto y conocen pues el templo de Hatshepsut, el templo de Montuhotep. Entonces, estos yacimientos en los cuales estáis trabajando, o estas tumbas, están muy cerca de Deir el-Bahari. Pero, ¿exactamente dónde? Bueno, en concreto tenemos un yacimiento muy particular, un yacimiento que incluye varias tumbas. Estamos también centrados en el estudio o reestudio, investigaciones que renueven un poco el conocimiento del templo de Mentuhotep II. Nos situamos en la colina norte, que está a la derecha del templo de Hatshepsut, al norte de Hatshepsut. Si uno se acerca, se aproxima al templo desde lo que sería la zona turística, la entrada turística de los tickets y de la seguridad, pero también tenemos un par de tumbas a la izquierda, lo que sería al sur del templo de Hatshepsut, casi que frente al templo de Mentuhotep II, al sur del templo de Hatshepsut, donde se encuentran estos dos complejos funerarios, y que más que Deir el-Bahari están centradas, están localizadas en lo que se denomina la llanura de Asasif, ¿no? Entonces, nuestro proyecto, aunque se denomina
Theban, bueno, se denomina Theban o tebano por aquello de encontrarse en la zona, en la orilla occidental, pero también tiene, como decía, distintas tumbas en estos distintos sectores de la necrópolis tebana. Allí es así donde tienen los alemanes su residencia, ¿verdad? Cerca de allí. Efectivamente. Eh, bueno, y ahora hemos situado más o menos para que los oyentes y los que están viendo el canal de YouTube se han situado geográficamente. Ahora vamos a hablar del contexto histórico, ¿no? Estás hablando del Reino Medio. Mucha gente conoce la zona porque la gran mayoría de las tumbas pertenecen al Reino Nuevo, ¿no? Pero sí que es verdad que al haber el templo de Montujoté, pues evidentemente debería haber, y lo hay, tumbas del Reino Medio. Así que vamos a hablar del contexto y si se puede, las tumbas donde estáis trabajando, bajo el reinado de qué monarca. Bueno, en realidad has introducido un elemento muy importante, Jorge, porque la mayoría de los turistas, de los visitantes, incluso de los investigadores, se dedican al Reino Nuevo, normalmente al tercer periodo intermedio, la época baja, tan importante, incluso el mundo grecorromano en la zona tebana. ¿Quién no conoce? Por eso lo mencionábamos anteriormente, el templo de Hatshepsut, que además fue reutilizado en posteriores fases, no solo en época de Ramésida y posteriores, sino incluso en época grecorromana, ¿no? Es famosa la reutilización del templo de Hatshepsut como monasterio de época copta. El proyecto se inició precisamente, entre otras razones, para responder a esa falta de conocimientos sobre las fases anteriores, el Reino Medio e incluso el primer periodo intermedio. Pocos conocen, salvo quizás el famoso templo de Mentuhotep II, las distintas necrópolis que pertenecen al periodo del Reino Medio, ¿no? Estamos hablando de las dinastías, finales de la dinastía XI, 11, dinastías 12 y 13. Estamos, sobre todo lo que nos interesa en el proyecto, es ese periodo de transición entre el final del primer periodo intermedio y los inicios del Reino Medio. Estamos a finales de la dinastía 11, principios de la dinastía 12, hacia el 2000 antes de nuestra era. En ese periodo se producen numerosos cambios, por eso también nos interesa, es otra de las razones por la que nos interesa la zona. Es un periodo de grandes cambios, donde tras una crisis de siglo y medio, conflictos incluso de carácter militar entre distintas regiones, no solo los famosos conflictos entre los tebanos y los heracleopolitanos del norte, sino que se producen otras luchas internas entre diversos gobernadores o líderes de regiones que luchan por el poder, por acumular y asimilar territorios, población, recursos, y todo eso tendrá un punto importante, un punto de cambio con la llegada de Mentuhotep II, de una familia de gobernadores tebanos que conseguirá reunificar primero el sur, luego conquistar el norte y dar lugar a la famosa reunificación del Egipto, de las dos tierras, que pone, digamos, el inicio, el punto inicial de arranque de lo que sería el Reino Medio a finales de la dinastía 11. Claro, a nosotros nos interesa la zona por esos motivos. Por un lado, porque solo se conoce o se estudia sobre todo el Reino Nuevo y épocas posteriores. También porque es un periodo de grandes cambios mal conocidos, además, en el resto del país. Teba produce y ofrece evidencia múltiple para mejorar nuestro conocimiento de ese periodo de tránsito. Pero es que además contamos con una dificultad, y es que precisamente por la construcción de tumbas del Reino Nuevo, de templos funerarios, etcétera, también por las fluctuaciones del río Nilo y cómo afecta eso a la zona, digamos, de explotación agrícola y demás, pues nos vemos con que los restos del Reino Medio han quedado, eh, digamos, desmantelados, dañados, cubiertos por lo que viene luego, ¿no? Entonces, eso hace mucho más difícil nuestras investigaciones
e incluso requiere de un equipo múltiple, un equipo eh, con numerosos expertos en materias tan, digamos, sofisticadas como la pintura mural, cosa que en otras tumbas además cuentan con especialistas y con tecnología para ello, pero en nuestro caso a todos los trabajos que requiere una tumba egipcia en general, habría que añadir las dificultades también de a veces la profundidad, el daño sufrido, el que esté, digamos, situada bajo otro monumento. Entonces eso, digamos que hace más difícil, pero también hace mucho más interesante nuestra experiencia allí en la necrópolis de Bana. También es verdad que, y esa zona en concreto, eh, la reutilización de estas tumbas a lo largo de la historia posterior a lo que es el uso funerario, como por ejemplo la vida de algunos monjes coptos, ¿no? Que se fueron a, a vivir en estas tumbas, incluso hasta de establos. ¿Esto también lo habéis encontrado en las tumbas donde estás trabajando? Sí, de hecho, precisamente estamos terminando, nuestro colega Raúl Sánchez de la Universidad de Sevilla y yo estamos terminando un artículo sobre la reutilización de una de estas tumbas de finales de la dinastía 11, es la tumba del visir Dagui, es uno de los visires que se entierran frente al templo de Mentuhotep II, en la zona sur, la caída, digamos, la colina, perdón, la zona norte de la, de la colina de Kurna, de Asasif. Sheikh el Kurna, dando a Sasif. Y en concreto, en este artículo estudiamos la reutilización de su tumba hasta época copta, con vivencias muy interesantes, porque este monje copto que se hace famoso en la zona, Epifanio, de ahí el nombre del monasterio de Epifanio, que es básicamente la tumba tebana de Dagui, más una serie de extensiones que crearon otros monjes a posteriori. Pues toda esta dinastía de monjes dependientes de Epifanio van a crear un monasterio con una producción, unos talleres de producción textil muy interesante, e incluso nos han llegado textos muy llamativos, ¿no? De hecho, el vecino, el monasterio vecino, depende de Ciríaco, y Ciríaco y Epifanio son pues como dos malos vecinos que no se quieren prestar ni el rastrillo para cuidar del césped, pues igual. Ciríaco y Epifanio se pelean por la escalera de madera, porque me has quitado dos monjes, porque has movido el muro 2 metros, y es muy interesante ver también esas vivencias en épocas muy posteriores al uso original de estos complejos funerarios. Sí, la verdad es que esta reutilización de las tumbas a veces es, bueno, a veces no sé, es muy interesante porque te puedes encontrar prácticamente de todo. Bueno, y ahora vamos a hablar de los propietarios iniciales de estas tumbas, no los que usaron estas tumbas posteriormente, sino los propietarios iniciales, los principales donde estáis excavando, porque realmente todos son tumbas donde estáis excavando o trabajando. Estos propietarios, has hablado de un visir, Dagui, háblanos de él, de Bueno, lo que se puede hablar de él, claro. Bueno, se saben cosas, ¿no? En principio, primero os puedo dar una visión general, ¿no? Estas tumbas se construyen en esta zona precisamente por la llegada del complejo de Mentuhotep II. A pesar de que en la bibliografía de los últimos 25, 30, 40 años se habla de la importancia de Mentuhotep II y de la construcción de su templo, como elemento fundamental que sirve de transición para la modificación del territorio, el paisaje, una ritualización del paisaje, una reutilización ideológica de Mentuhotep II que quiere mostrar al mundo que es el gran reunificador del país. A pesar de eso, se sabe, y estamos intentando investigarlo más en detalle, que existen templos, estructuras anteriores dedicadas sobre todo a sacerdotisas de la diosa Hathor, que es un elemento que queremos introducir para también explicar por qué elige Mentuhotep II la zona, no solo por los aspectos geológicos y de la zona, que permiten además la construcción de una gran estructura como esta, desde el punto de vista arquitectónico, sino por la importancia, el prestigio que tiene también de carácter religioso, teológico, la zona, vinculado con la diosa Hathor, que conocemos además, cuya vinculación luego se expone también con Mentuhotep, con Hatshepsut y con otros reyes, incluso entre Mentuhotep y Hatshepsut. Eso da lugar a que la zona, digamos,
tenga una revalorización desde el punto de vista ideológico, los grandes oficiales de la época se quieran enterrar alrededor de su rey, y en ese aspecto o en ese ámbito nos encontramos con la construcción de numerosas tumbas de las dinastías 11 y 12. En concreto, nosotros trabajamos 3 tumbas al norte, en la zona de las colinas de Deir el-Bahari, donde tendríamos la tumba de un supervisor del tesoro, que sería Genenu. Tenemos también en nuestra concesión incluida la tumba del visir Ipi, y luego estamos también trabajando en la tumba E1, que es una tumba cuyo propietario es desconocido aún, y como decías antes, pues de lo poco que se puede decir en concreto en esta tumba, pues está muy bien situada, pero por su localización sabemos que viene muy a posteriori de estos señores que estoy mencionando anteriormente. Y luego en el sur, en la zona de Asasif, sí que nos vamos a encontrar con la tumba de Dagi, que es quizás la persona de las que estamos excavando la más antigua, es quien se entierra casi que primero frente al monumento de Mentuhotep II, es un gran visir. La acumulación de títulos de Dagi es muy interesante, esta tumba, la tumba TT-103, tiene una serie de inscripciones que muestran el currículum, ¿no?, de este individuo, y la acumulación, como decía, de títulos es increíble, fascinante. Es alcalde de la ciudad, o, ocupa varios cargos de carácter religioso, ocupa cargos en el palacio del rey, ocupa cargos de carácter económico y también de carácter judicial, y sobre todo es el gran visir de Egipto. Además es una época interesante porque los visires son seleccionados dependiendo de las necesidades políticas. Esto nos habla mucho de cuestiones que en la actualidad también están ocurriendo en nuestros países, pues los visires se eligen en regiones que interesan tener, que sean leales, ¿no?, y que acompañen a la política general del país. Y en el caso de Dagi, como ocurría con otros señores, pues tanto la zona tebana como la zona del Bersha, de Hermópolis, interesan que estén contentas y que sean leales a los posicionamientos, digamos, del monarca. Luego está otro individuo importante, sería Yari. Yari se encuentra un poco más al este de Dagi, ocupa una zona de la necrópolis menos prestigiosa. También el cargo que tiene, que es director de las prisiones tebanas, nos indica que, a pesar de ser un cargo con prestigio y con, digamos, relevancia en la zona tebana, no es un cargo nacional tan importante como lo serán Dagi o luego a posteriori Ipi. El que quizás es más tardío es Ipi. Genenu, el supervisor del tesoro, es paralelo, digamos, es contemporáneo a Dagi, y de hecho se entierra enfrente. Si uno traza una línea paralela al frontal del templo de Mentuhotep II, a un lado estará, al norte está Genenu, al sur está Dagi, y luego Yari está muy al este. Y luego llega Ipi. Ipi es es visir, y trabaja bajo el reinado de Amenemhat I, a principios de la dinastía 12. Estamos hablando ya de 3 reinados posteriores a Mentuhotep II. Y estos son los 5 individuos que ocupan las 5 tumbas. Como decía antes, una de ellas, la E1, todavía la que hemos trabajado más al este, por eso se ha denominado E1. Todavía no conocemos quién es el propietario de la misma, las características arquitectónicas, los detalles indican que pertenece al Reino Medio, pero al estar más al este probablemente llega a posteriori su construcción, lo que significa que es más tardío que el resto de tumbas. Todos ellos son altos cargos, tanto de la 11 como de la 12, y todos ellos presentan distintas características de las que podemos hablar cuando mencionemos ahora y describamos un poquito los complejos funerarios. Si mal no recuerdo, visir en el egipcio antiguo era Chati. Eso sí Sí, que... Chati. Que me hacía mucha gracia esa palabra, por eso lo recuerdo. sí. Pues La verdad vamos a... que los visires ocupan un puesto muy particular, y la oficina del chati, como decías, la oficina del visir sufre una evolución muy interesante con modificaciones desde el Reino Antiguo. Hay momentos en los que hay incluso 2 visires, o si consideramos al virrey de Kush, pues incluso 3 visires o 3 directores de regiones distintas.
dependiendo de las circunstancias políticas, económicas y sociales del país. Pero en principio, cuando es la figura del visir, cuando es solo una en el país, es la mano derecha, digamos, del monarca y es quien en la jerarquía piramidal, nunca mejor dicho, del Egipto faraónico, es quien ocupa el segundo puesto por debajo del monarca en persona. Ujú. Bueno, y ahora vamos a describir los yacimientos, como bien has dicho, vamos a describirlo, porque claro, aquello a veces cuando lo ves desde el espacio, ¿no? De una fotografía aérea parece un queso gruyere, ¿no? Todo lleno de agujeros. Bueno, quizás no tanto en la zona tebana, en otros yacimientos sí que es verdad que es bastante parecido a un queso de estos de agujeros, ¿no? Pero claro, vamos a describir los yacimientos para que nos hagamos también a la idea cómo son. Sí, bueno, de hecho, muchos autores denominan a estos cementerios las ciudades de los muertos, ¿no? Por la acumulación de caminos, callejuelas, vías, avenidas, rampas, escalones que unen y mezclan y combinan pues numerosas tumbas, complejos de gran tamaño, de menor tamaño. Hay que tener en cuenta, esto es una cosa que le comento yo mucho a los estudiantes en las clases de religión, en las clases de sociedad egipcia, que los egipcios tienen una relación con el más allá muy particular. Entre otras cosas, lo que uno hace durante su vida tiene un impacto importante también a nivel profesional y en ocasiones, casi siempre, la tendencia es buscar el enterramiento cercano a los jefes, cercano a los grandes oficiales, a los monarcas, al monarca al que uno ha servido, de manera que se reitere o se repita, se replique de alguna manera esa circunstancia en el más allá, que es lo que ellos quieren, repetir su circunstancia social, familiar en el más allá, servir a los mismos jefes. Esto se lo cuento yo al vicerrector, que me quiero enterrar cerca de él y le da un yuyo, ¿no? Al pobre hombre. Pero en principio esto es lo que se planteaba en el pensamiento egipcio, ¿no? La réplica de la vida en el más allá. Claro, esto tiene un impacto muy importante en los yacimientos y los sectores de una necrópolis. Nosotros eh, podemos observar claramente cuál es el espacio más cercano al templo del rey y quiénes son los señores que se han enterrado allí. Y todos ellos son básicamente la corte de ese monarca, los que componían la corte más cercana, el círculo de los más leales y los más cercanos, los que tomaban las grandes decisiones. Se podría decir que son los grandes arquitectos de la época, ¿no? En el sentido de le han dado forma al reinado de ese monarca, de ese faraón. El tesorero real, el supervisor de las propiedades del monarca, el visir, estos son los señores que se entierran cercanos a él, ¿no? Al rey. En principio, se pueden distinguir en base a las características de los distintos sectores que estamos estudiando en el cementerio tebano, dos grandes zonas. Por eso hacía esta distinción entre la zona de la colina norte, de Deir el-Bahari, donde encontramos esas tumbas con grandes patios, y la zona de la llanura de Asasif, donde encontramos pequeñas tumbas, salvo la de Dagui, que destaca por haber utilizado una plataforma que existía en la ladera norte de Sheikh al-Kurna. Entonces en esa zona se entierra en una plataforma fantástica, construye una gran tumba. Pero también el hecho o Yari, ¿no? Yari se entierra más alejado, con una tumba de menor tamaño, las dimensiones, el impacto visual de esa tumba, aunque es preciosa, pero no quita que podamos ver las diferencias con las grandes tumbas de los otros señores. El director de prisiones Yari tenía obviamente unos recursos menores, el derecho o la posibilidad de enterrarse en una zona menos prestigiosa, y eso se ve, ¿no? Se observa durante las excavaciones. Eh, Como decía antes, se pueden distinguir estos dos sectores, la colina norte en alto y la zona de la llanura de Asasif. Las tumbas de la colina norte, las tumbas de la zona de Deir el-Bahari, donde se encuentran las tumbas de Genenu y de Ipi, además de la E1, son tumbas que en cierto modo replican o repiten el estilo de las tumbas del Tarif. Es interesante esto también en términos de crear una historia, una narrativa de la construcción de estos cementerios. El Tarif es un cementerio más al norte, más allá de Dra o el Naya, donde se habían enterrado, pues básicamente, el padre, el hermano, el abuelo, el bisabuelo de Mentuhotep II. Son estos gobernadores anteriores a
Mentuhotep II que no se habían enterrado en la zona de Asasif o Deir el-Bahari, sino más al norte. Mentuhotep II, quizás por marcar un cambio en su política, ¿no? y también distinguirse de sus ancestros, aunque manteniendo cierta relación, se construye su templo funerario y su tumba en Deir el-Bahari. Las tumbas de aquellos señores que se entierren al norte del templo de Mentuhotep II van a repetir un poco el estilo de estas del Tarif. Y el estilo es básicamente, tiene cierto impacto porque son tumbas con un acceso de tipo pilono, un muro frontal, donde nos vamos a encontrar al acceder al patio con una pequeña capilla y luego en el caso del Tarif era 200 o 300 metros después, porque son patios de 300 metros de largo, pero en el caso de Deir el-Bahari, unos 100 metros después, arriba en la colina nos encontramos el acceso a la tumba, que es un hipogeo. Estos hipogeos están construidos cavando en la roca, normalmente consisten en un pasillo de unos 10-12 metros y una cámara de culto. Y en la cámara de culto, normalmente de planta cuadrada o rectangular, es donde uno se encuentra o bien una estela o bien una estatua del difunto al que rendir pleitesía, culto, con el que conversar, al que rezar o al que entregar ofrendas o hacer rituales. Y en el caso de Ipi, debajo de ese suelo, de la solería de la cámara de culto, nos encontramos con una rampa secreta, no accesible fácilmente, y una cámara del sarcófago, debajo de esa cámara de culto. En el caso de Genenu, básicamente es una rampa detrás de un muro, una rampa descendiente, que nos lleva a un par de cámaras, y una de las dos, estamos todavía estudiándolo, debe ser la cámara del sarcófago. De hecho, se han encontrado 2 cámaras y restos de 2 sarcófagos. Winlock dijo en su momento que el primero era una especie de engaño para confundir a los ladrones y que realmente habría un muro tapando, cubriendo, bloqueando el segundo pasillo con la segunda cámara donde estaría ya el gran sarcófago. Es verdad que un sarcófago, o los restos que nos han llegado, de uno de ellos es de mala calidad y los textos inscritos no son muy buenos, y el segundo es fantástico, eso hay que tenerlo en cuenta también. Pero puede ser que consistiera en el padre y el hijo, el padre y la señora, el marido y la esposa. Hay muchas posibilidades ahí que tenemos que estudiar con cautela. Y luego eso sería, digamos, lo que define cómo son las tumbas de la zona de Deir el-Bahari. Y luego están las tumbas de Asasif. Lo interesante de Asasif es que utilizan un estilo muy antiguo, que ya venía de finales del Reino Antiguo, que consiste en las famosas tumbas con fachada de pilares llamadas Saf, las tumbas de tipo Saf. Numerosos pilares y entre esos pilares una serie de entrantes que dan a un corredor transversal por detrás, que corre por detrás de esos pilares y que sirve para incluir toda una decoración pictórica, inscripciones, que definan la tumba, ¿no? Que den ambiente, que den sentido también a los diversos mensajes que se quieren lanzar, y podemos hablar de eso más tarde, en cuanto a iconografía y textos, que se quieren lanzar en favor o en beneficio del difunto. En estas tumbas lo interesante es que el estilo es tan antiguo que parece indicar además que son de las primeras que se construyen. Las de Deir el-Bahari al norte van después. Todo esto dentro de un mismo reinado. Estamos hablando de una serie de 30, 40 años, donde esa evolución nos permite ver lo que es preunificación, antes de que Mentuhotep consiga la reunificación del país, se utilizan las del estilo de Asasif, y cuando se reunifica el país, se producen ciertas modificaciones que dan lugar, entre otras cosas, a un nuevo estilo, que es el que está influido por el Tarif, que se toma y se utiliza en la ladera norte de Deir el-Bahari. De modo que encontramos tumbas de tipo Saf en la zona baja, tumbas del estilo del Tarif en la colina norte. Muy interesante lo que estás explicando. Ya avisé a los oyentes, digo, les dije, lo que nos va a explicar Antonio va a ser increíble. He visto otras entrevistas que te han hecho y la verdad es que muestras mucho interés, ¿no? Para comunicar lo que hacéis. Y en una de estas entrevistas escuché que tú llevas unos cuantos walkie-talkies, ¿verdad?
para ponerte en contacto con todos los responsables de las tumbas, incluso que había un japonés que solamente habla japonés. Sí, bueno, bueno, como ocurre con todos los proyectos donde hay mucho personal, pues hay muchas anécdotas, ¿no? Yo siempre cuento dos, ¿no? Por un lado está la de los walkie-talkies, claro, un equipo de 40 o 50 personas en 5 complejos funerarios distintos, separados además varios kilómetros, es un problema a la hora de organizarnos, todo lo que es el management y cómo vamos a hacer las cosas, qué descubrimientos van surgiendo, qué tareas se necesitan hacer. Hay que tener en cuenta que en nuestro equipo, eso también lo puedo explicar un poco después, hay gente centrada en monumentos concretos y otros que van dando vueltas según se les necesite. Y claro, los walkie-talkies nos aseguran cierta comunicación. El problema es, para empezar, que no hemos encontrado, a no ser que compremos un set de 20 walkie-talkies, no hemos encontrado la manera de que los 2 o 3 sets que hemos comprado comuniquen entre ellos. Entonces tenemos como distintos sets. Pero además está la dificultad añadida de que en el equipo tenemos ingleses, alemanes, austríacos, norteamericanos, españoles, egipcios, de manera que la conversación se hace más compleja. Un japonés también. Entonces, ¿esto qué supone? Pues que en ocasiones, cuando dos alemanes quieren hablar entre ellos porque saben a quién quieren dirigirse, hablan en alemán, otras veces en español, otras veces en inglés, y el pobre japonés pues tiene que hacer lo que puede con el inglés. Eh, y eso dificulta un poco Pero bueno, nos lo tomamos a bien, ¿no? Y luego está la anécdota del desplazamiento, ¿no? Yo siempre digo que cuando empecé trabajando en Avidos, con la universidad donde hice mi doctorado, la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, en Avidos, con Joseph Wegner, el excavador de la tumba de Sesostris III, pues Joe, como le llamábamos allí, nuestro profesor, Joe, se desplazaba en burrito. Él tenía un pequeño burro e iba de un lado a otro con su burrito y con su cañita, dándole al burro y moviéndose por ahí. Fantástico. En mi caso, desgraciadamente, yo no cuento con burro y tengo que desplazarme bastante. Entonces, en cierto modo, es como ir al gimnasio. Yo durante un mes hago piernas, bajo peso, me pongo moreno, entonces me viene muy bien. Es un gimnasio gratis que me permite, pues eso, bajar un poco de peso, que nunca viene mal. Y la verdad es que, bueno, pues hay que organizarse bien, porque obviamente uno no puede estar en todos los sitios. Y por eso además existen equipos en cada complejo con sus directores de excavación, lo que permite que a mí me tengan que contactar solo para temas de organización, de coordinación, dudas. En general el trabajo va por sí solo, y con los grandes arqueólogos y especialistas que tenemos de otras disciplinas, pues poco tengo que hacer yo salvo coordinar un poquito. Es una pena porque lo tenemos que dejar aquí. Se han quedado algunas preguntas en el tintero, como por ejemplo el tema de los textos, ¿no? Los textos que se encuentran en las tumbas, lo que es la iconografía. ¿Qué te parece si quedamos otro día y así de esa manera podemos seguir profundizando más en estos aspectos? Sí, no hay ningún problema. Como decía antes, yo creo que la dinámica de trabajo en equipo, que es muy particular, nos distingue de otros proyectos donde están excavando en un solo monumento. También tendrán su idiosincrasia, sus mecanismos, sus sistemáticas y estrategias, pero en nuestro caso nos distingue mucho el hecho de tener que excavar en tantos sitios a la vez, el tener algún equipo dando vueltas por ahí de un lado a otro. Y luego también lo que, como comentabas, pues los textos, la iconografía y también los últimos trabajos. Seguramente marcharemos en diciembre y en otra de estas entrevistas podemos hablar de lo que vamos a hacer. Estamos a la espera de los permisos finales de la policía, de seguridad, ya tenemos los del ministerio, pero tenemos, entre otras cosas, un pozo con restos confirmados que tenemos que excavar, y eso pues puedo hablar de eso en la próxima reunión que tengamos, claro. Quiero adelantar a los oyentes, bueno, hablo por hablar en este momento, pero mi intención de futuro, si consigo financiación y los permisos, que creo que contigo ya estuve hablando de este tema, me gustaría hacer un tour por los yacimientos hispano-egipcios que se encuentran no solamente en Luxor, sino también en Asuán, en la zona de Saqqara.
intentar conseguir cuantos más permisos mejor para poder visitar todos estos yacimientos y hacer entrevistas in situ. Y bueno, ya me harás el recorrido, si lo consigo al final, me harás el recorrido como el que tú haces prácticamente todos los días, ¿verdad? Pasaremos por Eh, las tumbas, sí. Nos lo pasaremos bien. Antonio, muchísimas gracias. Ha sido un enorme placer y en breve volveré a contactar contigo para seguir hablando de todos estos temas. Muchas Muchas gracias. gracias a vosotros, muchas gracias.